Bueno, bienvenidos hoy, que día hoy. No, 29. Viernes 29, la puta madre. Uy, dije la puta madre. Ahora me lo van a bloquear, entonces. Bueno, la verdad es que tenemos un auditorio bastante chiquito hoy día. Peor que el que tenía Cristo en sus primeros días, cuando estuvo caminando en la Navidad. Vamos a ver un poco de magnetismo. Poquito, porque realmente es muy complejo el magnetismo, pero lo que nos toman es poder hablar, lo que nos toman es muy sencillo dentro de todo. Bueno, ¿quién no ha jugado con un imán de chiquito? ¿Vos? Sí. Todos hemos jugado con un imán. Bueno, ¿qué es lo que es el imán? En realidad la piedra imán es una mezcla de dos óxidos del hierro. Es una mezcla entre el óxido ferroso y el óxido férrico, y se lo conoce como óxido ferroso férrico. Y la piedra se llama magnetita o piedra imán. ¿Han mezclado los dos óxidos alguna vez? El ferroso, el óxido férrico. ¿Cuántos hierros tendría ahora? 3 y 1, 2 y 1, digo. 3. Y 3 y 1, 4. Eso, ustedes ven ahí, que este tetróxido de trihierro es lo que se conoce como magnetita o piedra imán. Obviamente esto aparece naturalmente, este es un imán natural, que no lo conocemos, porque así se presenta en la naturaleza, un imán natural. Esta piedra tiene la propiedad de atraer a ciertos metales, fundamentalmente a todos aquellos metales que tienen algo de hierro, o sea, a lo que atrae al hierro. En muy poca medida al cobalto, pero el hierro es por el que más se tiene afinidad a atraer. ¿Estamos bien copiando? Puedo seguir hablando, si no el video se va a hacer de 27 horas, 45 minutos, 80 y se va todo, de YouTube se va todo. Porque acá no pueden hacer el scroll como el otro. Bueno, así como existe la piedra imán, también hay imanes que son artificiales, que se pueden formar de dos formas. No sé si habían ustedes, es que ustedes juegan todo con lo electrónico, nunca han jugado ni con imanes, nada, pero mi mamá era costurera, modista. Ella decía que era alta costura, pero era modista, costurera. Y tenía siempre alfileres, entonces ella, para que no se le perdieran los alfileres, tenía un imán grande, entonces quedaban todos los alfileres pegados en el imán. Y yo veía que se formaban como pequeños hilos, un alfiler se juntaba con el otro, con el otro, con el otro, con el otro. Y un alfiler por sí solo no es un imán. El problema es que al estar en presencia de un gran imán como el que tenía ella, ese alfiler se imantaba y atraía a otro alfiler de abajo, y a otro, y a otro, y a otro. Entonces quedaba como si fuese un cabello de alfileres. Ese fenómeno se llama fenómeno de inducción, es decir, hay un imán poderoso que induce que otros metales, fundamentalmente el acero o el hierro, se produzcan imanes inducidos. O sea, el inductor es el gran imán y el otro imán es un imán por inducción. ¿Bien? Obviamente, si yo alejo el imán inductor, el alfiler pierde esas propiedades magnéticas y no es más imán. De hecho, muchos destornilladores, lo que pasa es que ustedes tampoco juegan con destornilladores, pero vos sí, Franquito, porque me imagino que así viene con la puntita imantada para que el tornillito encaje. le encaje como... No voy a decir nada, no voy a decir, pero no voy a decir. entra como cuchillo carnicero, digamos, ¿entendés? Cosito. Y otra forma de conseguir imanes son imanes a través de la corriente eléctrica. Se demuestra que la circulación de corriente genera campos magnéticos alrededor. Eso lo pueden notar mucho en los ventiladores, como que a veces en la parte de atrás, donde está la bombina, se llena de pelucitas de aire. O sea, no son los pelos, sino pelucitas, y esa pelucita está llena de pequeños trozos de hierro. Entonces son atraídos por justamente la bobina, que es donde está circulando corriente. Yo cuando era jovencito iba con el imán y jugaba en la tierra, así con un imán, y de la tierra sacaba se pega de hierro. Por eso dicen que los perros no tienen anemia nunca, porque pongan el hueso lleno de tierra y está lleno de hierro, eso, así que imagínate. Pero háganlo ahora que está la
hambre o sin internet, cuando se le cae internet háganlo con un imán. Bueno, ¿cuál es el que primero empezó hablando de esto fue un tipo, un tal Weber, digamos, si no por nombre en alemán, pero Weber. Este hombre supuso de que las propiedades magnéticas de ciertas sustancias, en el caso de esta piedra, es que al estar formada por moléculas, tres fenómenos lo observó. El primero es que si yo agarro un imán y lo corto por la mitad, tengo dos imanes. Si a esos dos imanes los vuelvo a cortar, tengo 4 imanes. Si los vuelvo a cortar, tengo 8. O sea que siempre que lo voy cortando, obtengo imanes más pequeños en tamaño, pero la fuerza sigue siendo la misma. Pero sigue existiendo el imán. Es decir, que va a llegar un momento por inducción de que la molécula que constituye dicho material es un imán en sí mismo. O sea, si yo pudiese cortar y llegar a la molécula, a una molécula de la magnetita, veríamos que eso es un imán por sí mismo. Es decir, que dentro del imán se distinguen dos polos. El polo norte y el polo sur del imán, ¿no? Y hay una regla empírica que decimos que polos de igual nombre se repelen y polos de nombre distinto se atraen. Así como en carga eléctrica, cargas de igual signo se repelen y cargas de signo contrario se atraen. Acá es con los nombres que con las cargas. Entonces polos de igual nombre se repelen, polos de distinto nombre se atraen. Se le llama polo norte y polo sur a un imán porque tiene que ver con el norte y el sur geográfico que nosotros tenemos en la Tierra, es un nombre convencional que da en puesto norte y sur. Pero volviendo a Weber, él decía que esas pequeñas moléculas que él llamó dominios, ¿no? Porque ni siquiera el concepto de molécula estaba muy aceptado en ese momento, porque la física y la química iban de la mano y siempre hay lucha interna, ¿viste? Como que ahora vos pasas un DNU y tenés que ver si el Congreso ahora te lo tiene que aprobar y años atrás eso no tenía importancia, pasaban derechos, pero ahora bueno, la cosa es así. Entonces no se animó a usar la palabra molécula porque recién había aparecido ese concepto en química, entonces le llamamos dominios. Entonces lo que observó, primero que nada, eso, de que es imposible obtener un imán, digamos que sea unipolar, o sea, en todo imán tienen que aparecer dos polos, no existe un imán que tenga un solo polo, tiene que haber dos. ¿Ah? Y si vos ves un polo norte, en algún lado tiene que estar el polo sur, o sea, no los puedo separar las dos cositas. ¿Bien? Eso por un lado. Lo segundo es que cuando yo agarro un imán, un inductor, y empiezo para el mismo lado, siempre en el mismo sentido, ¿no? Raspando, ¿no? ¿Me ven la cámara ahí? Yo raspando con el imán siempre en el mismo sentido, no haciendo una cosa así, sino chique, 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 un pedazo de hierro. El pedazo de hierro se va a imantar hasta una cierta cantidad. O sea, por más que me pase 8 años haciendo lo mismo, no se va a hacer más poderoso el trozo de hierro. Y esto también tiene que ver con la hipótesis de Weber, es decir, que todas las moléculas se orientaron de la misma fórmula. Es decir, yo tengo un imán artificial cuando todos los dominios, esas pequeñas moléculas están orientadas. Si todas se orientan para el lado norte, para el mismo lado, y el sur para el mismo lado, bueno, llega un momento donde se satura porque no hay más moléculas que orientar. ¿Me explico? Y esto lo justificó diciendo que cuando vos calentás un imán se pierden las propiedades magnéticas. La pregunta es, ¿por qué al calentar un imán deja de ser un imán? Porque el calor produce movimiento molecular, entonces desordena las moléculas, entonces ya no están todas orientadas, o la gran mayoría para un mismo lado, sino que se desorientan y pierden las propiedades magnéticas. ¿Me explico? Entonces, ahora no existen los relojes a cuerda. Antes, los relojes a cuerda, cuando éramos chicos, los llevábamos al relojero porque uno tenía la costumbre de dejarlo arriba de la heladera o arriba del televisor, ya sea tu papá o tu abuelo, y el reloj empezaba a trazar o a adelantar. Entonces, ¿qué te decía el relojero? Que estaba magnetizado. ¿Por qué? Porque lo había dejado cerca de la heladera o del televisor. Y la heladera y el televisor circula corriente eléctrica, y al circular corriente eléctrica genera campos magnéticos que por el reloj ¿Pasa lo mismo con las teles ahora nuevas también? ¿O? No, estas son de LED, son fotones, ¿no? Ya no pasa eso. Pero, ¿qué hacía el relojero? Te decía, no, está magnetizado, déjamelo 48 horas, venirlo a buscar. Y seguramente lo que hacía el tipo era ponerlo frente a una estufa, ¿entendés? Un rito que se magnetizara, pero a los 2 días volvió a buscar, el tipo no hizo nada, lo puso cerca de una estufa y te cobraba. Se mataba.
¿Entendés cómo se han abusado los comerciantes ahora en esta época con el tema de la liberación de precios? Pero no hizo nada, en realidad lo puso cerca de una fuente de calor para que se desorganizaran las monedas. ¿Estamos claros hasta ahí? Bien. Entonces, ¿la puedo borrar ahí o la copiaron? Sí, borrar. Bueno. Entonces, si a un imán nos lo imaginamos chiquitos, como si fuese una barrita así, con sus dos polos, el M del norte y el S del sur, y esparcimos así limaduras de hierro, vamos a observar que esta muchacha toma esta formita más o menos así, ¿no? Ya sé lo que estás pensando, Franco, pero no lo es, ¿no? Tiene pinta, pero no lo es, ¿no? Le da más Franco. Pobre Franco, ¿cierto? Entonces, las limaduras de hierro se esparcen de esa forma. Si yo pongo una aguja magnética, digamos un pequeño imán, la aguja magnética generalmente tiene esta formita así, así. La que va pintada es lo que se conoce como norte de la aguja, ¿ah? Que puede ir en roja o en negro, de acuerdo si alguna vez has visto. Y la parte sin pintar es el sur. Vemos que la aguja magnética se orienta su norte hacia el sur del imán, ¿no? Y el sur obviamente va hacia el norte, porque habíamos dicho que polos de distinto nombre se atraen. Bien. Entonces, por convención decimos que esto que se conoce como líneas de fuerza o líneas de campo magnético, estas cosas, se conocen como líneas de campo, líneas de campo. Por convención decimos que esto sí es bueno que lo anoten, que las líneas, el sentido de esas líneas es de sur a norte por la aguja magnética, o sea, la aguja de una brújula. ¿Estamos de acuerdo? O bien de norte a sur por los polos del imán. O sea, todas estas son convenciones, es decir, que las líneas de campo magnético salen del polo norte y llegan al sur. ¿Estamos de acuerdo, viejo? Esto es convención, es como en campo eléctrico decimos que bueno, las cargas que son positivas, los campos eléctricos son salientes de la carga y las negativas son entrantes a la carga, ¿no? Esto es una convención. Por convención vamos a decir que las líneas del campo magnético salen del norte y llegan al sur del imán, o bien de sur a norte por la aguja magnética. ¿Bien, pollos? ¿Sí o no? Ahora, fíjate qué cosa curiosa, ¿no? Si yo pongo mi aguja magnética acá tengo una brújula, si estoy de campamento tengo una brújula y la aguja me marca el norte hacia allá, ¿no es cierto? En realidad, el norte que me está marcando la aguja magnética es el sur magnético terrestre, o sea, el norte geográfico es el sur magnético terrestre. Es como decir, el norte geográfico, que sería eso que me lo da la brújula, es el sur magnético terrestre. Claro, porque lo manda a prever. ¿Entendés? Pero no lo guiamos por sur magnético o norte magnético, hablamos de geográfico o no geográfico. Pero está bueno eso para una charla cuando vayas con Franco a cenar con tu suegro y le digas, ¿sabías, suegro, que el norte geográfico en realidad es el sur magnético de la Tierra? Y te va a decir, ¿cómo sabe este muchacho? Le entrego a mi niña ya nomás, sin dote. ¿Ah? Ni regalada la quieren los padres, pero no importa. Así que bueno, copien. Bueno, continuando con esto, realmente a nosotros nos interesa el electromagnetismo, no tanto el magnetismo de hecho por las piedras, porque las fuerzas magnéticas se rigen por la misma ley de Coulomb, nada más que otra constante. Se habla de la masa magnética 1, la masa magnética 2 y la distancia que la separa el cuadrado, y muy parecida a la ley de Coulomb. Pero nos interesa el electromagnetismo, es decir, que cuando circula corriente eléctrica se produce un campo magnético. La experiencia, supongamos que nosotros tenemos un chiquillo así, un plano así, una hoja de papel, entonces ya sé que en la casa no lo tienen esto, pero y le hacemos atravesar un cable por el cual circula una cierta intensidad de corriente, y si esparcimos limaduras de hierro ahí en ese papel, lo que vamos a observar es que estas tontas, que te quiero, tonta, se
se acomodan así en forma de círculos concéntricos, ¿ven? Alrededor del cable. Es decir, todo el hierro se acomoda como si fuesen círculos concéntricos alrededor del cable. ¿Me explico? Bueno, es decir que el magnetismo lo que está haciendo está alterando las propiedades del espacio. O sea, un imán modifica las propiedades del espacio. Así que la circulación de corriente eléctrica también está modificando las propiedades del espacio, en este caso formando campos magnéticos alrededor de él. Esos campos magnéticos son inducidos en esta vuelta, en vez de por otro imán generador, otro imán, como habíamos hablado recién, ahora ese campo magnético está inducido por corriente eléctrica, por eso lo conoce como vector inducción magnética. ¿Qué me iba a preguntar? ¿El campo magnético favorece la entropía o no? Si querés te lo contesto en el próximo video porque no tengo ni idea de lo que me estás diciendo, pero la entropía de la reacción. Perdón, el grado de desorden de la molécula, ¿lo favorece el magnetismo? Para que no... capaz de vos querés estar hablando de entropía, pero esos son Entropía, sistemas, perdón. ¿sí? Esos son sistemas materiales, ¿no? O sea, de todas maneras, las leyes de la termodinámica no voy a hablar ahora porque no voy a salir en cámara, pero no... La tercera ley de la termodinámica es bastante discutible. La entropía siempre, el desorden tiende a crecer en el universo, bueno, pero es muy discutible todavía, así que no... Hay que ver más videos de eso. Es muy probabilístico eso, una física probabilística que todavía capaz que me muere y cambiaron todas las reglas. ¿No? Siguen discutiendo. No quiero entrar en polémica y menos con vos. ¿No? Voy a decir cosas que se me levante de la tumba como mi madre no. Te tiro en contra. Para culpa este hombre se suicida, así que todavía debe ser un alma que anda dando vueltas por ahí. No queremos llamar. No quiero llamar. Bueno, pero lo que nos importa era Germán, no sé que tenés ganas de charlar con tu suegro de estos temas, pero lo que nos importa es el vector de inducción que se lo simboliza con una P, así, lleva una magnitud vectorial. ¿Bien? Si nosotros hacemos circular, chiquitos, así la corriente eléctrica, ¿cuál sería la dirección? Acá se sigue una reglita para la dirección. Regla de la mano derecha. Acá hay muchas manos, ¿eh? Esto nos va a determinar a nosotros el sentido que tendría el vector inducción B. Es decir, con el pulgar, ¿ven? Con el pulgar, hacia la cámara, con el pulgar sigue esta es mi mano derecha. Sigue el sentido de la corriente eléctrica. Entonces, los vectores de inducción, mis dedos harían que salen de este lado, ¿ven? Están saliendo del plano del pizarrón y entrarían por este otro lado. Es decir, que los vectores B entrarían acá, que les pongo unas crucecitas, y saldrían por este lado, que les pongo unas puntitas. Porque si un vector, yo me lo imagino así, y lo veo entrar, este es mi ojo, ¿ven? Y lo veo entrar, y lo que veo es la cola. En cambio, si lo veo salir, que este es mi ojo, y lo veo salir, lo que veo es la puntita. Entonces lo simbolizamos así. O sea que ahí estarían por el lado derecho entrando los vectores B y acá estarían saliendo. ¿Estamos de acuerdo? El mismo vector B. Entonces, el sentido del vector de inducción depende del sentido de la corriente eléctrica. Pues si la corriente eléctrica fuese hacia abajo, entraría por este lado, ¿eh? Y saldría por este otro lado. ¿Ah? ¿Se entiende? ¿Cómo una? Si va así, claro. Ah, mirá. Claro. Ahí entra, pum. Y acá sale, pum. Ahora, si va para abajo la corriente, sale por allá y entra por este lado. ¿No? Está claro, fácil la cosa. ¿Bien? ¿Estamos de acuerdo? Bueno, ahora es... Hagan el dibujito rapidito. Y ya venimos con el módulo, le damos tiempo a estos muchachos que trabajan. Bueno, si hacemos la siguiente experiencia, Franquito, mirá, suponete que tenemos un imán acá, haciendo dos polos de un imán. Obviamente todo esto es como si fuese una herradura, pero acuérdate que no se pueden separar, ¿no es cierto? Este es un imán en el tipo de herradura, donde acá tenemos el norte, acá tenemos el sur. Habíamos dicho que los vectores B van de norte a sur, ¿no es cierto? Es decir, que lo voy a dibujar en rojo, así
serían las líneas de campo de inducción, serían todas esas que van por allá así. Guardaban los vectores B. ¿Estamos de acuerdo? Salen del norte y llegan al sur. Y le vamos a poner a este muchacho un cable acá. Voy a dibujar en azul un cable perpendicular, en este caso los vectores B, en este caso lo tomamos como perpendicular. Y que la circulación de corriente del conductor sea hacia arriba. ¿Estamos de acuerdo? Bueno, le vamos a llamar a esta distancia que hay delta L si quieren, que es la longitud del cable que está metida dentro de los imanes, esos generadores. Claro, es como que tipo se tiene en cuenta nada más esa parte. Esa partecita del cable que está dentro del imán. Obviamente vamos a demostrar que la magnitud de esos vectores B depende de esa longitud, por eso se hace embobinado, ¿viste? Para agrandar la longitud que va a estar dentro de los imanes. Entonces el cable se hace mucho más largo. Uno arma una bobina porque está metiendo mucha longitud de cable dentro de dos imanes. Ese motor del ventilador es una carcasa, que son dos imanes grandes, con una bobina dentro, por la cual circula corriente eléctrica. Entonces va a generar un torque, esa energía eléctrica se convierte en energía magnética, esa energía magnética se convierte en energía mecánica y produce el torque, o sea, el momento ya hace que la pareja gire. Todo eso es así, todo es así. Es así, es fácil. Y lo mismo para generar energía eléctrica. La energía potencial del agua que está en un dique pasa por unas toberas, se convierte en cinética, mueve las turbinas que están metidas dentro de grandes imanes y genera la corriente eléctrica con la cual estamos alumbrándonos y hoy me está dando. O sea, es el mismo principio de un lado para el otro. Generar corriente eléctrica a través de energía mecánica o bien obtener energía mecánica en un ventilador por medio de energía eléctrica, siempre un imán de por medio. ¿Estamos de acuerdo? Bueno, ya he demostrado que cuando pasa esto sobre este conductor, si yo hago circular corriente dentro de un imán sobre el conductor, se manifiesta una fuerza de carácter magnético en este caso, o electromagnético, una fuerza electromagnética. Para determinar el sentido, esto también es importante, el sentido de esa fuerza, el sentido de la fuerza electromagnética existen, si ustedes van a los libros universitarios, hay una regla que la tienen que omitir, que es una regla de los 3 dedos de la mano derecha con los 3 dedos. Yo sinceramente, mis 60 años en esto y más de 40 de experiencia, les recomiendo que esta regla de los 3 dedos, chao, la descarta. Usted, como Cristo del camino y este es el atajo, ¿no es cierto?, van a guiarse por una regla que se llama la regla de la mano izquierda. Bueno. Según el rulo, así lo voy a decir, pero el rulo me dijo, y si el rulo lo dijo, es la mano izquierda. Y vos decías, ay, no sea así, porque si voy a rendir un oral no me lo va a aceptar el profesor. Por supuesto, si vamos a rendir un oral no te lo va a aceptar, pero no vamos a rendir ningún oral porque nuestro examen es de múltiple opción. ¿En qué consiste la regla de la mano izquierda? Levanta la mano izquierda, la mano izquierda, ahora la mano izquierda, recién era con la derecha, ahora con la izquierda. Bueno, en la palma de la mano recibimos los vectores B, el vector inducción. La palma de la mano recibe los vectores B. Los deditos me indican el sentido de circulación de la corriente eléctrica y el pulgar me indica la dirección de la fuerza electromagnética. Entonces, en mi caso, yo recibo los vectores B, pues saben del norte, el sentido de la corriente eléctrica es hacia arriba, por eso mi dedo está hacia arriba, o sea que la fuerza magnética iría hacia adentro del pizarrón. Es decir, que este conductor lo que trataría de hacer es penetrar adentro del pizarrón. ¿Adentro de qué, perdón? Del pizarrón, porque ahí lo he dibujado, porque no tengo 3 dimensiones. Pero si lo hiciera en el aire, el conductor iría para adentro, para allá, hacia el lado. Ahora, si la corriente viniese al revés. Claro, los agarran. Si la corriente viniese al revés, ¿no es cierto? Yo recibo los B acá, la corriente va para abajo, el conductor saldría del plano del pizarrón. Con la fuerza de Claro, este cable viene por acá y hace así. Claro, lo ves por ahí. ¿Lo ves? ¿Lo ves o lo sacas? Pero ahí ya... Ahí que pregunte, si te iban a gritar, grita. Al revés ahora. Claro, si la corriente eléctrica en vez de para arriba iría hacia abajo, yo recibo los B con la palma. Entra por acá y Lo doy vuelta sale. también La abajo. intensidad para abajo y el pulgar me indica la fuerza, o sea, la fuerza sería hacia donde estás vos, el conductor iría hacia donde estás vos. ¿Me seguís? Claro, la idea es que haga así, digamos. Ah, no, vamos a dibujar.
Mano izquierda, voy a poner el pulgarcito de este lado. Mi dedito, como 8 dedos acá, palma de la mano. Entonces, con la palma de la mano recibo los vectores B. Los deditos me indican la intensidad, el sentido de intensidad de corriente, y el pulgar me indicaría el sentido de la fuerza. Bien perpendiculares. Todos perpendiculares entre sí. Es lo mismo que la otra regla de esto. Intensidad de corriente, que es el 2, los vectores B y la fuerza. La fuerza entonces iría para el otro lado. La regla esa que los libros se cuando la energía va para abajo, la mano va para el otro lado. La regla de las 3 manos de la derecha, que no quiero que aprendan, sería que el índice me indicaría hacia dónde va la fuerza, el pulgar a dónde va la intensidad de corriente, y el vector B, el angular se llamaba el de la fuerza, y el pulgar sería la intensidad de corriente. Pero es más fácil Pero es sí, mucho más fácil. Sí, Porque te perdés cuál de los tres era el D. ¿Cuál era el que te indicaba qué? si lo sé con tu manera. Y si la intensidad va para abajo, la mano va así. Que no iría para el otro lado, la No, fuerza. es que está entrando este dedo. Hacerlo Si el vector fuera para el otro lado, con forma cero. da vuelta la mano. Sí, luego con forma va para adentro. Igual, por eso, sería la fuerza iría para. Para adentro del pizarrón, boludo. Ah. Se mete ahí. Te lo juro por mi mamá, si te parece que te mucho. Ese conductor se va a ir para adentro. Te juro por mi mamá. Ahora, vamos al módulo de esa fuerza. ¿De qué depende esa fuerza? Bueno, esa fuerza depende, primero, de la intensidad de corriente. Mientras más grande sea la intensidad de corriente, más fuerza voy a tener sobre el conductor. Es decir, que depende en forma directamente proporcional, porque la constante de proporcionalidad es 1 y adimensional. O sea, depende de la intensidad de corriente, depende del trozo del conductor sumergido dentro del imán y de la potencia que tienen los imanes. Es decir, que esa fuerza F, si es perpendicular, como en este caso recuerden que es perpendicular, sería directamente proporcional a la magnitud de los imanes, a la longitud y a la intensidad de corriente. ¿Bien? Si no fuesen perpendiculares, supongamos que tenemos que el cablecito hace esto, y estos son los vectores B, y me forma un ángulo alfa, bueno, uno las podría generalizar como que F de B por delta L por I por el seno del ángulo que forman siempre la intensidad de corriente con los vectores B. El ángulo de la intensidad del cable. Claro, el ángulo que forma el cable con los vectores medios, lo podría inclinar, pero ahí tendría que a esta fórmula multiplicarla por el seno del ángulo. Y ya. Bien, hasta ahí me siguen pititos. Bien, Ok. ¿sí o no? Sí. Obviamente que sí. Vamos, copien el formulario. Copie usted también. Vamos. Nos quedamos con esta formulita de la fuerza F. Si despejamos B de esta fórmula, bueno, nos interesa la B, que el vector de inducción nos quedaría la fuerza sobre delta L por la intensidad de corriente. Recuerden que acá estamos hablando de que el ángulo, ¿no es cierto?, es 90 grados, están perpendiculares. ¿Bien? O sea, con este valor, con este calcularíamos el módulo del vector de inducción. Si vamos a las unidades, en el sistema internacional la fuerza de qué la medimos. Muy bien, en Newton, la longitud, metros, y la intensidad de corriente en amperes. O sea, Newton sobre metros por ampere se lo simboliza como una letra T y se le llama Tesla. A eso se le dice Tesla. De ahí la marca O sea, Tesla. de ahí la marca, no, claro. Tesla fue un físico. Sí, así. Todas las unidades que tienen letras mayúsculas porque responden a físicos. Sí. Bueno, de ahí es que sí, que Elon, mi amigo Elon, le puso Tesla al autito, ¿no? O sea que cuando yo tengo una intensidad de campo hay un Tesla. Y cuando una intensidad de corriente de 1 ampere actuando sobre una longitud de 1 metro produce una fuerza de 1 newton. Es decir, 1 ampere es mucha electricidad, 1 metro es poca corriente, es poca longitud, y 1 newton prácticamente es muy chiquita la fuerza. 1 newton O sea que tiene que ser mucho la corriente. tiene que ser mucho la longitud, mucho la corriente para que la fuerza sea menor, o sea, para que este imán, pero lo que quiero decir es que es una unidad chica, decirte que no es tan grande. Ahora, esto en el sistema internacional, que es con lo que la medimos.
Si llamamos los newtonametros, ¿no es cierto? Los newtonadinas, perdón, los metros a centímetros y los amperes, unidad electrostática de carga, que se llama Biot, nos va a quedar que también esto lo podemos medir en lo que se conoce como GS, se lo simboliza y se le llama Gauss. En honor al matemático Gauss, ¿no? No me acuerdo si era doble S, pero sí. Y la equivalencia es que un Tesla equivale a 10 a la 4, o sea, 10.000 Gauss. Esa es la equivalencia si ustedes... ¿Cuáles son las unidades de Gauss? En la unidad CGS, digamos. CG, DINA sería la fuerza, centímetros y unidad electrostática. O sea, lo que convendría directamente pasarlo a Tesla y si te lo pide en el otro, Yo el consejo que les doy es que trabajen con el sistema internacional. Si la respuesta viene en Gauss, después lo llevas a Gauss. ¿Ah? El problema acá está entre los amperios y la unidad electrostática de carga, que se llama Biot, que no la saben. Así que, pero confía en mí. ¿Ah? ¿Bien? ¿Alguna duda al respecto hasta ahora? no, hasta que hagamos un problema. Hasta ahora nada, hasta que hagamos un problema. Bueno, pero podemos seguir desglosando esto. ¿O no? Sí. Esa me gusta. Esa es la mejor persona que yo he conocido en mi vida. ¿Ah? Bien. Vos decímelo, Vane. Para. Contame algo lindo. Nada. ¿Yo? Sí. No sé. No sabes. No sé. Qué mal. Qué mal lo tuyo, amigo mío. Y hoy llevé a mi tío al hospital. Cuando volvimos, la bolsa de orina estaba mal tapada, entonces manchó toda Siempre la pasa eso. alfombra del auto. Tuve que sacar la alfombra. Pero nunca cierran bien las tapitas pedorras de eso. No. ¿Por qué? No lo sé. Informé a mi padre de lo sucedido, me puteó porque era su auto. Bueno, como fuerza entonces B por delta L, ¿cierto? Sobre intensidad de corriente. Si nosotros, la intensidad de corriente que aprendimos en la electricidad era carga sobre tiempo, ¿ven? Si en vez de poner I ponemos eso, nos va a quedar que fuerza es igual a B por delta L sobre Q sobre T. Y distancia sobre tiempo no es otra cosa que la velocidad, porque la velocidad es distancia sobre tiempo. En este caso sería lo que tardaría en recorrer esa longitud L una carga Q. Es decir, que la fuerza termina siendo V por Q, ¿no? ¿Estamos de acuerdo? Bien. ¿De dónde metiste la Q? De la intensidad. La intensidad de corriente. O sea que si vamos a hablar de un protón, chico, la fuerza que experimenta un protón metido en un campo magnético B y que entra a cierta velocidad B, va a venir dado por el producto B por la carga del protón. Y el sentido de esa fuerza es opaca, que sigue valiendo el sentido de la regla de qué mano? Izquierda, y se considera para una carga Q positiva. ¿Estamos de acuerdo? O sea, si la carga es positiva, sigo la regla, el pulgar me lo indica la fuerza, si la carga es positiva. Si llega a ser negativa, la fuerza va para el otro lado, al lado contrario de donde va el pulgar. ¿Ah? O sea, esta regla sirve para una carga positiva. Si es negativa, la fuerza iría para el otro lado. ¿Ah? Bien. Bien. De todas maneras, de las dos fórmulas que conoces, o sea, de esta y esta, la que la facultad le interesa es esta. A chiquititos. Bien. Esa es la que le dan ahí en el cuaderno. No tengo un cuaderno acá del 2019, pero del año pasado. No sé si el del 2019 No, del año pasado. El grosso ese. Entonces la carga y eso del Ah, tiempo. ¿cómo? En la de fuerza, que es igual a la V era, ¿cómo se llama? Inducción. Es el vector de inducción por la velocidad, por la carga.
a más arriba que está el que dice variación de longitud por Sobre- carga sobre tiempo. Claro, porque esto es intensidad. Ah, bien, por Y eso el esto tiempo dividido está solo sobre- arriba de la... claro. El tiempo está solo abajo de la carga por eso. Exactamente. Es una demostración muy casera, pero bueno, porque sepan de dónde sale el foco. Mejor. Cuando ustedes me dicen, yo le voy. Ah, yo no, le hablar en voy. método físico no te Para tengo que que se cumpla la regla de la mano izquierda es como si tuvieras que estar, digamos, de espalda. Ahora vamos a hacer un ejercicio más o menos como para que- Depende para dónde apunte la carga. Claro. Si viene de allá, Sí. Pero No quiero ponerme pesadilla cruda, porque tampoco es no es de... tan duro el problema. Pero cuando terminen de coger la fórmula y hacemos exercise así de... En realidad para que sepan lo que pasa, ¿no? Lo que pasa es que los televisores ahora viste que son de LED, pero los televisores de fósforo, los viejos monitores, eso, en realidad en los televisores antiguos, los eran electrones golpeando en la pantalla. Así se ve la imagen, con electrones golpeando en la pantalla. Entonces, para que vos del tubo del televisor, que era donde se produce todo esto, se llegue a esa amplitud, tanto a lo ancho como a lo largo, se ponen campos magnéticos y campos eléctricos, para que lo dispersen así, para que lo abran así. Entonces los electrones ocuparían toda la pantalla. Eso básicamente son tubos de radiación catódica. El viejo Thomson que fundó la General Electric, así que lo patentó y olvidé la guita que gana. Pero funciona con estos principios. ¿Cómo? Fue ese el que... ¿Puedes creerlo? ¿Puedo borrar? Hay cosas increíbles en la viña del Señor, pero no puedo. Bueno. El Señor es mi pastor, nada me faltará. Estoy con esa frase conductora. Supongamos, Pego, que viene una carga positiva, un protón acá, circulando con una cierta velocidad v. Vamos a poner acá una velocidad excesivamente grande, porque me encanta la velocidad grande, 15.000 metros por segundo, ¿les parece? Y el flaco penetra un campo magnético así, ¿ah? Penetra al norte y hasta el sur. Bien. Sí, chiquitinos. ¿Ah? Bueno, entonces uno diría, ahora el sentido de la velocidad es el equivalente en la mano izquierda a lo que era la intensidad de corriente, es decir, para donde con mi regla de la mano izquierda sería, la velocidad sería el sentido de la intensidad de corriente, porque con ese sentido se mueve. ¿Ah? Entonces, yo recibiría los B con la palma, ¿me explico? Entonces, ¿qué haría el electrón cuando entra al campo magnético? Y se iría para adentro del pizarrón. ¿Dónde? Acá no. Porque mirá, ahí estoy recibiendo los B desde arriba, desde el norte. Pasa que lo tenés. No, sí, claro. Así. Ah, va de norte a sur. Claro. Y ahí va la velocidad y la fuerza Ah, que bien, acá. sí. O sea, el electrón se iría para adentro. Bien. Ahora, si eso más o menos lo imaginás en un plano, es como que el electrón lo que está haciendo es un círculo, porque el electrón va a hacer una cosita así, ¿ves? ¿Ah? Hace un circulito. Y esto es muy bonito. ¿Viste tardes soleadas como esta cuando yo era criatura que tenía 8 o 9 años y veía los aviones que iban a Chile? Desde acá. No me sentaba y yo no veía, viste, cuando el avión tiene que hacer mucha potencia para cruzar la cordillera, entonces vos ves la estela de humo que deja el avión, pero no ves el avión, pero ves la estelita de humo que está dejando, ¿no? Entonces vos decís, ahí va un avión, ¿y cómo sabés que va un avión? Ahí por la estela de humo que va dejando, pero vos el avión en sí no lo veías. A los electrones nosotros no los podemos ver, pero sí podemos ver el rayón que hace en una placa radiológica cuando yo lo meto dentro de él. O sea, el tipo al dar la vuelta así va a dejar un rayón en la capa radiológica. ¿Entendés? Y sé que esas partículas no son tan perfectas, pero aparte estamos hablando de unas electrones, son muchos y van a ser distintas, pero lo que vemos es la huella del electrón que deja en la placa. No lo vemos a él, pero sí vemos su huella. Y si hay huella, es porque alguien pasó.
Y si alguien pasó es porque existe ese alguien. No lo podemos ver, pero sabemos que el flaco es bueno, es como el innombrable, ¿entendés? No existe, pero sabemos que está. ¿Se entiende, bicho? Canal. Ahí. Vamos a un problema más o menos, para que hagamos el ejemplo. Estos libros amarillos, son muy amarillos, son de lo más. Mirá los dibujitos de la reina de la mano izquierda, ¿entendés? Este libro se llama Castiglione. Es el libro que tuve en quinto año del secundario, todavía lo tengo. En quinto año del secundario estaba leyendo esta cosa. ¿Para qué? Yo dije, ¿cuándo ocuparé esto? Pero bueno, ¿qué hacer? Pero vamos a hacer un problema interesante, ¿te parece o no? Así que en el próximo video te muestro el problema.